Buenos días, maestros y compañeros. Soy aquí un grupo formado por Carlos Muñoz, Oliver y mi persona. Me gusta presentarles el análisis sobre la novela Elogio de la Locura. Introducción. Elogio de la Locura es una sátira que se basa en la crítica que oficializa Erasmo de Rotterdam con relación a Tomás Moro, y también basada en la crítica que hizo Martín Lutero cuando ironiza a la locura como si fuera la crítica a lo que es realmente la religión en el mundo medieval. Marco de la obra. Erasmo vendrá una obra sobre la reflexión sobre el conocimiento que abarcan los contemporáneos. Además, de esta forma puede ser una reflexión crítica hacia el conocimiento de la época y la comunidad en que se vive. Transición del medioevo a la modernidad en el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. En cuanto a este tema, vamos a observar que en nuestra novela Elogio de la Locura, Erasmo se caracteriza por hablar sobre ciertos personajes que se encontraban en su sociedad actual, como fueron príncipes, reyes, diferentes representantes de la Iglesia católica, entre otros. Así como también nos va a dar a conocer que estos personajes no eran infelices como todo el mundo creía. En parte, lograban llegar a la felicidad tan solo si tenían un poco de locura. Así también daba a conocer sobre los teólogos y filósofos, los cuales solo creían en la sabiduría. Para él, estos eran personas que no servían para nada, pero aún así podían alcanzar la felicidad si hallaban la locura dentro de ellos. ¿Por qué razón han de tener riquezas lo que se dicen hacer las veces de los apóstoles que vivían pobres? Lo que se hacen llamar los apóstoles, que eran pobres, eran religiosos de la época del medievo, los cuales vivían como pobres pero se creían como ricos mediante las limosnas o indulgencias. Estos tenían sitios muy bajos de la sociedad, lo cual le contradecía a la iglesia y a la sociedad, con los cuales no se podía criticar. Crítica contenida en el Elogio de la Locura. La crítica contenida en esta obra de Erasmo de Rotterdam en sí va a atacar de una forma fuerte la sociedad en la que él vivía. Tanto reyes, príncipes, grandes personajes que eran muy importantes en la sociedad. Sin embargo, cuando era la hora de hablar con el pueblo, los trataban como si fueran simple basura, unos pobres nada más. Para él, todos estos personajes eran infelices en cierta parte. Sin embargo, cuando estaban rodeados por gente que así ellos mismos llamaban locos, lograban obtener un poco de felicidad. Así como también decía que esta locura se encuentra en cada uno de nosotros y permite que tengamos una amistad, conservar un matrimonio o realizar diferentes actividades. La contradicción entre el ideal y la realidad. El Elogio de la Locura fue una crítica, además de portar la reflexión sistemática, atacaba principalmente a los puestos de mayor importancia en la época, cuyas las personas que trabajaban en dichos puestos no realizaban la función adecuada, sino que se iban por objetivos personales o por deseos personales, como era la recolección de dinero, entre otras. Todo esto tuvo como consecuencia que Erasmo diera una crítica donde en verdad debían realizar cada puesto. Sin embargo, esta se debió dar en dos ámbitos, para la personal y institucional. Erasmo y Lutero, dos respuestas a una misma realidad problemática. En cuanto a estos dos personajes muy importantes, podemos obtener que ambos realizaron críticas a la Iglesia católica debido a las acciones de sus representantes. Sin embargo, Erasmo solo llega a criticar estas acciones, mientras que Lutero llega un paso más elevado, llevando a formar una reforma protestante que iba a contradecir y atacar todos estos actos que realizaban los representantes de la iglesia, en contra del pueblo, en la misma iglesia y hasta en sus comunidades. La filosofía Cristo. La filosofía Christi, también llamada filosofía de Cristo, se basaba cuando Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam se referían a lo que era la verdad o la vida que un verdadero cristiano tenía que llevar. Eso se llevaba mediante la obra de Erasmo de Rotterdam, las maneras reales como un cristiano debe actuar.
Esta la hacía, no la tomaba como un mundo a seguir o un paso a seguir, sino como una sabiduría, que tenía un compendio para que el ser humano crezca en Cristo y viva en Cristo. La Reforma Protestante. La Reforma Protestante simplemente es un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI, que trajo como consecuencia el surgimiento de varios tipos de religiones, además de iglesias, bajo el nombre protestante. La Reforma tuvo su origen en críticas opuestas por políticos pensantes, la cual dio un cambio generalizado y característico en la Iglesia Católica. Cuestionamiento de los representantes del Vaticano antes del Papa Francisco. Como todos podemos observar, el Papa Francisco, que es el nuevo Papa que se encuentra en el Vaticano, ha llevado a cabo diferentes acciones que, en mi opinión, han sido un paso más fuerte que los anteriores papas para tratar de reunir a esta comunidad de cristianos, los cuales se han alejado demasiado de los verdaderos ideales que habían sido enseñados desde el principio de todas las cosas. También me he encontrado que él ha tratado de unificar a diferentes pueblos que anteriormente estaban en guerra o en diferentes conflictos. Él ha viajado a diferentes de estos, por ejemplo, les puedo decir de Ucrania, y ha tratado de llevar la paz a este país también. El interesante cambio de lo que parecía imposible, la imagen de la Iglesia Católica en el Papa Francisco. El Papa Francisco originó un gran cambio en la Iglesia Católica. La transformó a la gran iglesia que veía como una potencia a una iglesia humilde, no en total, pero en sí como dar el ejemplo. Lo podemos ver en la jornada de la juventud, donde que el mayor ejemplo de valor es la paz, que se debe vivir en cada joven, que en cada persona según Cristo lo vive, y también el mundo en que cambió el Papa Francisco, como lo hicieron los papas anteriores que vivían en un mundo de puras riquezas. A continuación vamos a dar a conocer las opiniones personales de cada uno sobre la misión de la Iglesia en la vida de cada persona, así como también nuestras conclusiones sobre esta novela. La opinión sobre la misión de la Iglesia en cada persona se basa en que la Iglesia debe guiar el camino de la persona, no engañándola como en el mundo anterior o en la tiempo pasado lo ha hecho, sino diciéndole la realidad y también siguiendo el paso de Jesucristo según el Evangelio. En mi opinión, las acciones que llevó a cabo la Iglesia en los tiempos anteriores hizo que muchos cristianos en verdad se alejaran de lo que en sí es la religión. Para mí, la principal función que debería realizar la Iglesia es de unificación, para que todas estas personas que anteriormente habían perdido su fe puedan volver a recuperarla, por lo menos creer de nuevo en Dios, nuestro Salvador. La Iglesia trata de encontrar un valor importante y esencial que puede ir a todas las personas como miembros de la comunidad de Dios. También de poder ser hijos de unos buenos hijos, además de poder vivir en comunidad como hermanos, siendo como Dios lo mandó en la Biblia, que era ámense unos a los otros como yo los he amado. En conclusión, para mí, esta novela fue muy importante ya que dio a conocer cómo las personas se ven a sí mismas, ya sea alguien superior a otro. Todas las personas en cierta parte nos sentimos infelices. Sin embargo, solo nuestras buenas acciones nos ayudan a llegar a la verdadera felicidad. Así como también tener un poquito de locura, ya que no todo en el mundo es tan solo sabiduría. En conclusión, lo que se basaba esta novela era que se representaba la locura como si fuera la personalidad de la persona, ya sea en el mundo de las personas que tenían poder en ese tiempo o en el mundo que vivimos en la actualidad, como se puede representar en el poderío de los políticos o también de la sociedad, de la gente con mucha riqueza. Elogio a la locura. Esta habla sobre cada persona tiene una pizca de locura que le permite alcanzar la felicidad en cada aspecto de la vida. Si no tuviéramos una pizca de locura, fuéramos iguales, siendo monótonos en todo aspecto de nuestra vida, lo cual nos haría iguales en una comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hello, Professor Dawkins. How are you? I'm Ben Stein. I'm so sorry to keep you waiting. How are you? Fine, thank you. You have written that God is a psychotic delinquent invented by mad, deluded people. No, I didn't say quite that. I said something rather better than that. Oh, well, please tell us what you said. Please tell us what you said. Well, I would have to read it from the book. No, please. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah. How about if people believed in a God of infinite lovingness and kindness and forgiveness and generosity, sort of like the modern day God? Why spoil it for them? Oh, why not just let them have their fun and enjoy it? I mean, I don't want to spoil anything for anybody. I write a book, people can read it if they want to. I believe that it is a liberating thing to free yourself from primitive superstition. So religion is a primitive superstition? Oh, I think it is, yes. So you believe it's liberating to tell people that there is no God? I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Why do you think that? I mean, what's your dad? What's your scientist? What's your dad? I think, well, I've had a lot of letters saying that, and I've... There are 8 billion people in the world, Dr. Dawkins. How many letters have you had? No, I haven't done that. That's quite true. Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it. Well, it's hard to put a figure on it, but I mean, I put it as something like, 99% against or something. Well, how do you know it's 99% against, say, and not 97%? No, I did. You asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I just think it's very unlikely. What? But you couldn't put a number on it? No, of course not. So it could be 49%. Well, it would be. I mean, I think it's unlikely, but it's quite far from 50%. How do you know? I don't know. I mean, I put an argument in the book. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right. How did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view? Certainly. I mean, that would be a very unpleasant prospect. And the Holy Trinity of the New Testament, nothing like that. Do you believe in any of the Hindu gods? Like Vishnu? How can you ask such a question? You don't, how, right? How could I? I mean, why would I, given that I don't believe in any others? You don't believe in the Muslim God? No. I mean, why do you even need to ask?
Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any God anywhere? Any God anywhere would be completely incompatible with anything that I've said. I assume. Yeah. I just wanted to make sure you don't believe in any God anywhere. No. What if after you died you ran into God? He said, "What have you been doing, Richard? I mean, what have you been doing? I've been trying to be nice to you. Yeah. I gave you a multi-million-dollar paycheck over and over again with your book, and look what you did." Bertrand Russell had that point put to him, and he said something like, "Sir, why did you take such pains to hide yourself?" But if the intelligent design people are right, God isn't hidden. We may even be able to encounter God through science, if we have the freedom to go there. What could be more intriguing than that? Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Do you think there's a practical reason for having a religious belief for many people? Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. And if you can't find out whether it's true or whether it isn't, you should suspend judgment. But you can't, it seems to me, a fundamental dishonesty and a fundamental treachery to intellectual integrity to hold a belief because you think it's useful and not because you think it's true. Well, I was thinking of those people who find that some kind of religious code helps them to live their lives. It gives them a very strict set of rules, the rights and the wrongs. Yes, but you know, those rules are generally quite mistaken. A great many of them do more harm than good. And they would probably be able to find a rational morality that they could live by if they dropped this irrational, traditional, taboo morality that comes down from savage ages. But are we, perhaps the ordinary person, perhaps isn't strong enough to find this own personal ethic? They have to have something imposed upon them from outside. Oh, I don't think that's true. And what is imposed on you from outside is of no value, whatever. Doesn't count. Well, you were brought up, of course, as a Christian. When did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I never decided that I didn't want to remain a believer. I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time thinking about Christian dogmas and trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them. Do you think that that gave you an extra strength in your life? Oh, I don't know. No, I shouldn't have said so. Neither extra strength nor the opposite. I mean, I was just engaged in the pursuit of knowledge. As you approach the end of life, do you have any fear of some kind of afterlife, or do you feel that that is just an impossibility? No, I think that's nonsense. There is no afterlife? None whatever. Do you have any fear of something that is common amongst atheists and agnostics who have been atheists or agnostics all their lives, who are converted just before they die to a form of religion? Well, you know, it doesn't happen nearly as often as religious people think it does. Because religious people, most of them, think that it's a virtuous act to tell lies about the deathbeds of agnostics and such. As a matter of fact, it doesn't happen very often.